Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 22 de abril del 2024. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el segundo libro del profeta Samuel, capítulos 13 al 15, el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 18 al 43. Segundo libro de Samuel 13 al 15 y Lucas 18, 18 al 43. En el libro de Samuel estamos leyendo acerca de la vida de David, aquel que se conoció como el dulce cantor de Israel. Es el segundo rey oficial bueno, legalmente es el tercero, porque después de que Saúl muere, Saúl que es el primer rey, cuando él muere, uno de sus hijos toma el reinado durante 2 años. Isboset va a reinar durante 2 años sobre la mayoría de las tribus, de hecho sobre todas excepto Judá, durante 2 años, hasta que definitivamente David es coronado como rey. Vemos, y es muy particular, porque David es uno de los mayores referentes de la fe que tenemos en el Antiguo Testamento, y para el pueblo judío es uno de sus mayores referentes. Pero eh, si han hecho la lectura, notarán que David lastimosamente, cuando baja la guardia espiritualmente, pues lastimosamente va a cometer unas faltas muy graves delante del Señor. ¿Qué indica de alguna manera esto en la Escritura? Pues que en la Biblia no se trata de mostrarnos hombres y mujeres perfectos, sino un Dios perfecto. Sí, y que los hombres y las mujeres de la Biblia están luchando en la fe como cada uno de nosotros. Y pues como también nos han enseñado, cuando hay sabiduría en el corazón, uno puede aprender de los errores de los demás. ¿Qué le pasó a David? David bajó la guardia, David se confió, David eh, tal vez llegó un momento en su vida en que, eh, no sé, se pudo haber llenado un poco de orgullo, y al llenarse de orgullo, confiarse, dejó de hacer las cosas que en inocencia hacía, y lastimosamente cometió unas faltas muy delicadas. ¿Qué pasó? Él se arrepintió sin duda alguna. El Señor lo perdonó, claro que sí, pero en la lectura de hoy, seguramente si usted hace la lectura, vamos a ver algunas de las consecuencias que trajo el pecado de David. O sea, toda decisión, toda palabra que nosotros enunciemos, toda acción que nosotros emprendamos, trae consecuencias. Si bien, como nos da el mismo ejemplo de David, se arrepintió, le dolió en su corazón pecar contra el Señor lo perdonó, pudo volver en comunión con Él, pero hubo consecuencias, ¿sí? Por ejemplo, una falta de David, sin duda alguna, es la situación que vivió él y que vivieron sus hijos respecto a la santidad en el matrimonio, ¿sí? David fue un hombre que tuvo varias mujeres. El Señor desde el principio estableció la monogamia, un hombre para una mujer, y David seguramente, como por la costumbre de los demás reyes, decide tomar otras mujeres concubinas, y eso hace que la dinámica familiar sea catastrófica, ¿sí? Eh, Violencia, asesinatos, violaciones. Imagínense unos príncipes, hijos de diferentes mujeres, llenos de comodidades, eh, seguramente con una dinámica con muchas dificultades. Pues esto va a generar el conflicto en la familia de David. El hecho, de nuevo, de que las cosas estén en la Biblia no quieren decirte que sean todas mandatos, principios, órdenes del Señor. La Biblia
como contiene mandatos, instrucciones, parámetros, preceptos, mandamientos de parte del Señor, la Biblia también contiene experiencias, situaciones, circunstancias, narraciones del pueblo de Israel. Y dentro de esto encontramos entonces estos fallos, estas situaciones adversas, pues que nos tienen que dejar a nosotros entonces enseñanzas. Eso es lo que estamos leyendo en Samuel, las consecuencias del pecado de David, que fue al fin y al cabo lo que David quiso cuidar, pues que su relación con el Señor no se afectara, que su comunión con el Señor se restaurara, pero las consecuencias van a venir. Y eso es una enseñanza para nosotros. Eh, a veces pudimos haber tomado malas decisiones, pudimos haber pecado en contra del Señor, en contra de nuestro prójimo, nos pudimos haber arrepentido, pudimos haber pedido perdón, pero hay consecuencias. Y pues con esas consecuencias de la mano del Señor tendremos que lidiar y vivir, ¿sí? Pero lo más importante que fue, y es lo que yo personalmente me quedo con la vida de David, es que a pesar de sus faltas le dio prioridad a cuidar y volver a tener amistad con el Señor, ¿sí? Y ya David hasta los últimos días trató de cuidar y de darle prioridad, a adorar, a darle culto al Señor. Y pues creo que eso también hizo que las situaciones que estaba viviendo fueran más sobrellevaderas o más llevaderas pues de la mano del Señor. Y en el Nuevo Testamento estamos en el capítulo 18 de Lucas. Acordémonos que vamos camino hacia Jerusalén. En el capítulo 19 ya el Señor llegará a Jerusalén, un camino que emprendió según la narración de Lucas desde el capítulo 9, un camino que ha tenido muchos encuentros, muchos desafíos, muchas controversias, un camino donde el Señor ha demostrado su sabiduría, ha demostrado su poder, ha demostrado su paciencia, su bondad, pero cada vez está más cerca de Jerusalén según la narración que nos está dando Lucas. De hecho, en el capítulo 18 va a llegar a una ciudad cercana muy importante a Jerusalén, que es Jericó, ¿sí? Así que en el capítulo 18 el Señor, según el contexto, parece que está en medio de nuevo de sus discípulos, hay algunos fariseos, escribas, hay mucha gente que le está rodeando, y en el capítulo 18 nos va a poner unas parábolas, ¿sí? Entonces, en las parábolas, acuérdense que son relatos, muchos tienen que ver con la cotidianidad a través de los cuales el Señor quiere ilustrar verdades del reino de los cielos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía el Señor como maestro sabio? Tomaba una situación que les era familiar a ellos, y una situación que de ninguna manera era ajeno, que ellos entendían. Entonces ellos entenderían, no sé, cuando hablábamos del pastor que perdió su oveja, entenderían la importancia que tiene para un pastor una oveja perdida. Cuando nos está hablando del sembrador, pues ellos entendían porque la agricultura era un trabajo común, necesario, fundamental para ellos. Entonces las parábolas son relatos cotidianos que él toma, digámoslo, de algo de su contexto para traer una verdad del reino de los cielos. Sí, seguramente si el Señor empieza a hablar en unas palabras, en unos conceptos teológicos de la eternidad, seguramente no le iban a entender. Por eso, como sabio maestro, él toma las herramientas que tiene a la mano que le van a ayudar para que su auditorio, por decirlo de alguna manera, comprenda sus palabras. Así que vemos aquí unas parábolas que, de nuevo, las parábolas que nos están enseñando principios del reino de los cielos, ¿sí? Él está estableciendo, él está, digámoslo así, fundando, abriendo la brecha, el camino para que el reino de los cielos venga a los corazones de aquellos que lo están escuchando. Muy coherente incluso a la oración del Padre Nuestro, cuando dice, como es en los cielos, se haga aquí en la tierra, que la voluntad perfecta de los cielos se haga aquí en la tierra. Dice, venga
a nosotros tu reino. Pues si la oración que él enseña a los discípulos es, venga a nosotros tu reino, pues ¿qué está haciendo él? Él está instruyendo en cómo debe ser ese reino de los cielos. Así que en estas parábolas siempre vamos a ver unos principios que nos ayudan a la comprensión de ese reino de los cielos. Y dice el versículo 1 que le refiere una parábola claramente. Es muy importante tener presente a la hora de leer una parábola el propósito de la parábola. Cada parábola nos explica cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito de esta parábola? En el versículo 1 dice, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Muy importante. Somos cristianos. Y si hay algo que tiene, y permítanme decirlo de manera imperativa, tiene que caracterizar a un cristiano es la oración. Es incoherente, ¿sí? No es lógico que alguien diga ser cristiano y no ore, o que ore muy poco, ¿sí? Inherente en el concepto de ser cristiano es que ore. Dos cosas fundamentales en alguien que se diga ser cristiano: la oración y la Biblia. No más, no es lenguaje. Cristiano no es el que dice Dios lo bendiga, ¿sí? Cristiano no es el que a toda hora dice amén, amén, amén. No, eso no es cristiano. El cristiano tiene que ver con dos acciones fundamentales: la oración y la escritura. ¿Y qué está diciendo esta parábola? Hay una necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahora, orar siempre y no desmayar, ¿por qué? Porque muchas veces en nuestra impaciencia pretendemos que con una breve oración o con una oración puntual la respuesta del Señor se dé de manera inmediata. Pero ¿qué enseña esta parábola? Entonces dice que había una ciudad, un juez, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Entonces, la parábola aquí tiene como un poco de exceso. Dice, había un juez y ese juez no es que fuera muy buena persona, no temía a Dios, no lo regían principios espirituales, y no solo no temía a Dios, sino que no temía al hombre. O sea que este juez podría ser tal vez no muy ecuánime, ¿sí? Pero dice que había una mujer, una viuda, y venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y entonces, ¿cuál es la parábola? Este juez, que no es tan bueno, pero representa el juez de los cielos. Y esta mujer nos representaría a nosotros en medio de una situación. ¿Qué está pidiendo la viuda? Está pidiendo, hazme justicia de mi adversario. La situación de las viudas, por eso la Biblia mm, procura mucho el amparo de la viuda y del huérfano, porque generalmente en la antigüedad, ¿qué pasaba con las viudas y los huérfanos? Que cuando moría el señor de la casa y tal vez este señor tenía deudas, pues casi que los acreedores venían a esclavizar a la viuda y a los hijos, o simplemente de manera abusiva venían a quitarle todo, porque el papá de la casa era como el guardián de la casa, el protector de la casa, el que daba la cara en los negocios, el que respondía. Y de alguna manera, cuando el papá de la casa ya no estaba, daba esa imagen de que quedaban desamparados la esposa y los hijos, y muchos acreedores venían de manera abusiva a quitarles tal vez lo poco que les hubiera quedado, ¿sí? Y muchos casos vemos en la Biblia de viudas con necesidad, porque sus acreedores les caen encima, y tal vez la presión que no tenían sobre el, el, el esposo, si vienen y se la dan a la viuda y a los hijos. Entonces esta viuda, tal vez desesperada, dice, hazme justicia a mi adversario. O sea, hay alguien que me está presionando, hay alguien que me está llevando contra las cuerdas, hay alguien que está actuando de manera injusta. Y ella, que le pide al juez, hazme justicia. Dice el versículo 4, él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta vida me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Cuál es el fin de la parábola? De que ella, aún sabiendo que ese juez ni temía a Dios, ni
ni temía a los hombres, pero ella sabía que en las manos de ese juez estaba que se le hiciera justicia con su adversario. O sea, a ella no le importó de ninguna manera ser inoportuna, ser molesta, porque sabía que en las manos de ese juez estaba la resolución de su conflicto, de su dificultad, de su necesidad. ¿Qué está diciendo el Señor? Si este juez injusto, porque se le agotó la paciencia, de ninguna manera nos está diciendo que el Señor es, porque la comparación no es sobre el juez, la comparación es sobre la viuda, porque dice de la necesidad de orar siempre y no desmayar. La postura no es la postura del juez, sino de la viuda, ¿sí? Así que esta mujer entendía que ese juez era el que le podía traer solución y respuesta a su necesidad. Y aún sabiendo que no era juez justo y que no temía a Dios ni a los hombres, ella insistió con la certeza de que él podía actuar. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Y dice el versículo 7. Oíd lo que el juez injusto dijo. Versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Ahí está el punto central de la parábola. No importa el tiempo necesario que tengamos que orar y clamar delante del Señor, tarde que temprano el Señor responderá y actuará. Por eso la parábola dice, hay una necesidad de orar siempre y no desmayar. Sencillo. Usted tiene una dificultad, ¿sí? Usted está en una situación apremiante, familiar, económica, personal, laboral. No es suficiente una oración de un día, de un minuto, o simplemente, que es lo que muchos hacemos, es pedir oración a otros. Claro que es necesario, claro que es útil apoyarnos en oración. La Biblia nos exhorta a que oremos los unos por los otros. Pero el Señor nos está enseñando que nosotros, cada uno, debe orar siempre y no desmayar. Entonces, primer punto frente a la oración o frente a esto que nos está enseñando este capítulo, oremos siempre y no desmayemos. En algún momento el Señor dará respuesta. ¿Qué respuestas nos puede dar el Señor? Pues como todos, como nosotros. Él nos podrá decir sí, Él nos podrá decir no, o Él nos podrá decir espera un poco, ¿sí? Pero el punto de la oración es hasta que Él responda. ¿Y Él cómo va a responder? A través de su palabra o a través de sus obras. Entonces, si yo estoy clamando siempre por una situación, va a haber un momento en que Él me diga sí. ¿Qué quiere decir entonces? Que viene su promesa. Y si su promesa es la respuesta a mi oración, estudiábamos el sábado en nuestro culto, pues entonces yo me voy a fortalecer en fe y en la seguridad de mí, de la promesa que el Señor me dio como respuesta a la oración. Ahora, si la respuesta es no, yo también descanso en el Señor y me libero y sé que Él tomará el control de las circunstancias, pero también a veces el Señor me dirá, ¿sabes qué? Espera un poco y ahí también descansaré en el Señor. Luego, en el versículo 9 al 14, plantea una parábola y advierte, versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Entonces, primera enseñanza es, oremos siempre y no desmayemos. Segundo, no confiemos en nosotros mismos, ¿sí? Y pone en un paralelo al fariseo y al publicano. El fariseo representaba a los hombres, digámoslo así, virtuosos, a los temerosos del Señor, a los apartados del Señor. Y dice que había dos hombres, uno que era fariseo, otro que era publicano. El publicano, ¿a quién representa? A los pecadores, a los que son incluso marginados a causa de su pecado. Y dice que ambos hombres subieron al templo a orar, ¿sí? Un pecador y uno que se creía justo, uno que se creía, que experimentaba una superioridad moral ante los otros. Ahora, esto es extremo, ¿sí? Porque no nos está poniendo en paralelo a un fariseo con un campesino, a un fariseo con un pastor. No, nos está poniendo en paralelo aquel que se cree mejor que cualquiera y aquel que es considerado lo peor de la sociedad, ¿sí? De hecho,
podrían odiar mucho más a un publicano que a que a un adúltero, ¿sí? Porque al adúltero, al fin y al cabo, por la ley mosaica, lo apedreaban, pero al publicano, sabiendo que estaba actuando mal, no le podían hacer nada y como que su maldad no se podía detener. Entonces, está poniéndonos en paralelo dos extremos. Un hombre que se cree que es lo mejor de lo mejor y por el otro lado un hombre que es considerado lo peor de lo peor. Pero cada uno de ellos tiene una actitud y una postura diferente delante del Señor. El uno, el fariseo, puesto en pie, dice, y aquí hay algo muy importante. ¿A quién le oraba el fariseo? Dice, oraba consigo mismo. O sea que el fariseo estaba tan confiado en sí, tan lleno de orgullo, de soberbia, de altivez, que él ni siquiera dirigía la oración al Señor, sino a sí mismo. ¿Y cuál era la oración que hacía consigo mismo? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Impresionante. ¿Sí? Eso no parece una adoración al Señor. Si él dijera un Padre Nuestro en su versión, diría, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado por mí, bendito seas por mí, gracias por mí. O sea, te ganaste la lotería, Señor, qué creyente maravilloso soy yo. Y hay algunos que creen y se experimentan una superioridad moral que en verdad creen que el Señor se ganó la lotería con él. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo el fariseo. En medio de su arrogancia, de su orgullo, agradece que es mejor que otros. Ahora, en un comentario bíblico, dice el comentarista que en verdad el fariseo cuando dice esto, él está seguro que es así. O sea, él se comporta de esta manera, o sea, no es mentira. Él en verdad diezma de todo, él en verdad ayuna constantemente, él en verdad se esfuerza por obedecer todos los mandamientos. Pero a pesar de ser aparentemente obediente, a los preceptos del Señor, pues está lleno de orgullo y de soberbia. Y eso es contradictorio, porque aquel que es obediente en el Espíritu entiende que aún poder obedecer al Señor es un acto de su bondad, de su gracia y su misericordia. Y va a comprender la dificultad que tienen otros. Más bien debería ser, Señor, te agradezco que en mi corazón hay una intención de obedecerte, que en mi corazón hay una intención de seguir tus parámetros, tus principios, y te pido que tengas misericordia por aquellos que no han podido entender la verdad de tu palabra. Eso es una oración diferente. Y en vez de jactarse a sí mismo por obedecer, va a pedir misericordia por el que ignora, va a pedir misericordia por el pecador, por el que no tiene la oportunidad que él tiene. No, este fariseo incluso viendo ahí al publicano decía, y gracias porque no soy como este publicano. Yo soy bueno y él es malo. Yo podría orar, Señor, gracias porque a mí me alcanzó tu misericordia. Por favor, que tu misericordia alcance también a este que está en una condición deplorable y yo, que he sido bendecido por tu verdad, pues trae tu verdad a este otro. Pero ¿cómo oraba el publicano? El publicano dice, que estando de lejos no quería ni alzar los ojos, sino que se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mí, pecador. Qué oración tan diferente. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué nos enseña entonces esta parábola o este capítulo? Primero, hay que orar siempre y no desmayar. Segundo, hay que ser humildes delante del Señor y dejar de confiar en nosotros mismos. El Señor no nos debe nada. Nosotros se lo debemos todo. Listo. Usted ayunó hoy, va a ayunar mañana, fue a su iglesia este fin de semana. ¿Usted cree que el Señor le debe algo por usted haber ido a congregarse? ¿Sí? ¿Usted cree que el Señor le debe algo por haber hecho un acto que debía hacer? ¿Qué le dijo el Señor al siervo? Al siervo le dice que cuando cumple todas sus tareas, le dice, siervo inútil soy, porque me mandaron a hacer lo que debía. O sea, nosotros no tenemos por qué ni jactarnos ni demandar que el Señor nos deba algo, que acuérdense que Él pagó por anticipado. ¿Con qué?
con su sangre, con su vida, para darnos salvación. Y luego el versículo 15 y 17 nos enseña que es necesario tener la inocencia, la candidez de los niños para poder ser parte del reino de los cielos. Y el último bloque del 18 al 30 nos va a hablar sobre el joven rico. En conclusión, la alegría del dar. Dice la Biblia, más bienaventurado es dar que recibir. Como dice 2 Corintios 9:7, Dios ama al dador alegre. Y el ejemplo nos lo da el Señor en Hebreos 12:2, que Él puso su gozo delante de Él para obedecer. ¿Qué pasaba con este joven? Cumplía los mandamientos, pero era egoísta, era tacaño, era completamente apegado a sus bienes materiales. Y le dice, yo cumplo desde la juventud los mandamientos. Y dijo, ah, bueno, qué chévere, te felicito. Ahora, dice, te falta solo una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. No hay manera de venir y seguir al Señor si yo tengo apegos en mi corazón, porque Él nos dio un ejemplo y eso lo dice Pablo. Y haya pues en vosotros este sentir, el cual estuvo también en Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de toda su deidad, tomando forma de siervo, yendo a la cruz. El sentir de Cristo en nosotros es que no nos apeguemos, sino que nos despojemos para que Él sea el todo en nosotros. ¿Qué nos enseña esta parábola? Despojarnos y aprender a tener la dicha del dar. ¿Cuál es el sentir de Jesucristo? Que Él dio y dio absolutamente su vida. Cuando dice bienaventurado, más bienaventurado es dar que recibir, es que da más alegría dar y ser generoso que ser un tacaño, apretado, limitado, calculador y medido. Porque aquel que entiende que todo lo que tiene, lo que es y lo que hace, lo recibió de las manos del Señor, es generoso para dar a los demás. Si usted recibe tiempo, da tiempo. Si usted recibe recursos materiales, da recursos materiales. Si el Señor le da habilidades, da habilidades. Si el Señor me dio una vida y unas capacidades y fuerzas, pues entonces en esa generosidad mi felicidad, mi dicha, bienaventurado es griego Macarios, que es dichoso, alegres, aquellos que aprenden a dar. Y es lo que le está diciendo este joven. Puede ser muy obediente a los principios, pero si tu corazón está pegado a los bienes materiales y no eres capaz de compartir con otros, pues esa dicha nunca la experimentarás, porque la dicha del reino de los cielos es dar antes que recibir. Démosle gracias al Señor y oremos, entregándole esta nueva semana, pidiéndole que su palabra nos permee, que impregne nuestra alma y nuestro corazón, que nosotros no seamos repelentes a la voz del Señor, sino que nuestro corazón, nuestros oídos y todos nuestros sentidos sean agudos a la verdad de su palabra y que su palabra como agua viva hidrate nuestro corazón y nuestra vida. Que tu palabra sea ese alimento que fortalece nuestro ser interior y nos ayuda a crecer. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos a estar dispuestos a hacer lo que tú nos pidas, oh Dios mío. No nos sueltes de tu mano en este día que estamos comenzando, en esta semana. Entregamos humildemente, Señor, nuestros asuntos, nuestras necesidades y dificultades. Permítenos aprender entonces a orar siempre y no desmayar, a no confiar en nosotros mismos y ser humildes delante de ti, delante de los hombres, a tener la inocencia y la candidez de los niños, pero también cuando reconozcamos tu favor, ser generosos con el prójimo y experimentar la dicha de compartir y de dar, Señor, como tú en alegría nos das, porque tú nos das con liberalidad y nos das con alegría. Danos tu bendición, mi Señor, en este nuevo día. Apártanos del mal camino. Desde ahora bendecimos los alimentos que pondrás delante de nosotros. Te pedimos que nos ayudes a caminar en pos de ti. En el nombre de Jesús. Amén.